Profesor, buenas noches. Buenas noches, Profesor, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, profesor. ¿Y usted cómo se encuentra? ¿Qué dice el Bien, clima? bien, bien, bien. ¿Qué hemos aprendido la semana pasada? ¿Ah? ¿Qué aprendimos la semana pasada? Arnao, Marisol, Celi. Profesor, la identidad peruana, ¿Cómo? la identidad peruana, Ajá. ¿Y cómo es eso? Nuestra identidad, ¿Cómo es eso? o Lo que sea, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras comidas de cada lugar, ¿no? Es tan diferente, pese que somos peruanos, pero en realidad, en realidad son diferentes, ¿no? Y de eso se basa, pues, la identidad. ya. Marisol, yo soy Marisol, pues maestro. Marisol. Maestro, le Sí. respondí, Ah, me respondiste. así es, maestro. Ay, ay, ay. ¿Qué más aprendimos la semana pasada? Se aprendió, profesor, como dijo la compañera, la identidad. En los tiempos pasados era muy conflictivo y Ujú. que críticamente donde no aportaban. Lo que pasa en la historia del Perú, la sociedad era muy conflictivo sobre la identidad. Uno no podría decir quién era ni opinar tampoco por las diferencias que había, profesor. Ujú. Había temor, ¿no? Hay mucho temor, o sea, no podían opinar así nomás siempre y cuando había una cabeza quien pueda dialogar por uno mismo, como si fuera hoy en día los abogados, o sea, algo así. Sí, pues. Ahora vamos a tocar un tema más, eh, más con la práctica educativa, ¿ya? Vamos a tocar el tema de globalización, eh, diversidad cultural y práctica educativa. Vamos a ver hacemos la práctica educativa para que haya diversidad cultural, diversidad etnológica
Y en un mundo globalizado como estamos en este, ¿no? Todo se confunde. Peor todavía que hay tantas culturas que estamos nosotros optando todas esas costumbres. Miren ustedes, desde el rap, eh, los bailes coreanos, indios, o, hindú, ¿no? ¿Quién no ha visto películas de Shahrukh Khan? Yo, profesor, yo. Claro, ya ves. De lo antiguo hasta lo moderno. Sí, sí. ¿Quién no se ha vacilado con la música de los coreanos, de los asiáticos, ¿no? Así que vamos a ver esa globalización y qué tiene que ver con la diversidad cultural y la práctica educativa, ¿ya? Primero, vamos a ver, ay, yo estoy acá hablando y no les he puesto la pantalla acá está. Ahora sí, ¿ya? Esta es la globalización, diversidad cultural y práctica educativa. Es lo que vamos a tratar de ver hoy día, pero una globalización desde el comienzo. ¿Cuándo creen que comenzó la globalización? ¿Mm? ¿Tienen una idea? ¿En donde, después de la Segunda Guerra, profesor? Después de la Segunda Guerra. Ujú. ¿Alguien más? La globalización ha empezado pues mucho más antes. En el año 1200 más o menos ha empezado la globalización. Claro que no ha venido de porrazo, pero sí por partes. Miren esto, la globalización comienza con la occidentalización del mundo. ¿Mm? ¿Qué significa occidentalización del mundo? Giseli, ¿Mm? Arnao, Daily, Daily, ¿qué significa la occidentalización del mundo? Vidas occidentales, profesor, en algo, ¿Ya? bien. La cultura. La cultura occidental. ¿A qué se refiere la cultura occidental? ¿Quiénes son la cultura occidental? Libertad, modernización, desarrollo. Como que A ver, les explico. Primero, en el occidente, en Grecia, precisamente en Grecia, es donde nace la filosofía, ¿ya? Allá por el año 500 antes de Cristo, ¿ya? Y esa filosofía es la que ha optado todos los países de Europa. Entonces, Europa era el mundo occidental en la antigüedad
y era el único mundo conocido por ellos, pues, ¿no? El único mundo conocido. América no existía. Asia recién estaban empezando a saber de ella, ¿no? A Arabia nada más conocían. En África también, Egipto, las partes del norte de África. Entonces, Europa se creía el dueño de la filosofía del mundo. Se creía la dueña del pensamiento universal. Y no sabían que en Asia existía Japón, por ejemplo, que tiene una filosofía mucho más adelantada o mucho más fuerte que la filosofía de Grecia. ¿Mm? La China también. Pero miren ustedes que el mundo occidental, el mundo europeo, comenzó a occidentalizar el mundo con las cruzadas en el año 1200, cuando vinieron para la Tierra Santa, precisamente a Jerusalén, y de ahí se vinieron ellos con sus tropas a quererle ganar a los africanos, a los asiáticos, pensando de que eran papayitas, pues, ¿no? Y total que solamente ganaron la primera incursión que hicieron, pero la segunda, tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la perdieron. La séptima, bueno, no, la octava no perdieron, pero tampoco ganaron. ¿Ah? O sea, prácticamente fue un fracaso militarmente. Pero ellos vieron cómo comerciar con los africanos y los asiáticos. ¿Ah? Entonces, esto fue principalmente la occidentalización de África y de Asia. Pero también los primeros descubrimientos de África por el sur, que venían pues por eh, las costas de África y llegaron a bordear todo el continente y llegaron a el mar Rojo, a Arabia, Jerusalén, qué sé yo, ¿no? Egipto, y el 12 de octubre de 1492 llegan a América. En ese tiempo creían que habían regresado al oriente, ¿no? Porque se venían por el occidente, pensaban que estaban en el oriente y creían que era la India. Por eso a los americanos les llamaron, ¿cómo le llamaron? ¿Mm? ¿Cómo le llamaron a los americanos? Occidente, profesor. Indios. Acá, como creían que estaban en la India, le dijeron a todos los de acá, a los americanos, a los habitantes de América, le dijeron indios. ¿Mm? Porque ellos pensaban que estaban en la India. ¿Mm? Entonces, y esto pues se realizó a lo largo del siglo XV, ¿ya? En 1400. Por eso, en 1492 llegaron a América. ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo? Y
¿Sí? Sí, profesor. Elizabeth nomás habla. Deben de empezar a levantarme la mano, pues, ¿no? A ver, Sí, profesor, estoy mal con la ahora, garganta, no puedo hablar. la venida de los europeos a América no ha sido ampliamente analizado en sus aspectos socioculturales. Todavía le falta un poco más, ¿ya? Es verdad que la economía se encuentra al origen de los grandes cambios y mutaciones, ¿no? Pero la explicación económica no es suficiente para explicar este proceso histórico en el que la evolución tecnológica, producto de una evolución más amplia de ideas, que se analiza o se realiza la gran revolución de las técnicas de información y las comunicaciones. En realidad, se refiere al dominio de la cultura. Por eso es que la occidentalización es que ellos dominan toda la cultura. Acá nosotros, en América, pensábamos otra cosa. El hombre era uno con la tierra, con el suelo que lo vio nacer. Tenían una cosmovisión mucho más amplia que los europeos. Entonces, nos damos cuenta que esta transculturación de Europa a América ha sido pues de una manera violenta que no los ha dejado pensar y los han apabullado. Donde que ahora la cultura occidental está en esta parte del mundo. ¿Mm? Y nosotros nos quedamos en el limbo, en el aire, porque copiamos la filosofía occidental sin saber cómo es la filosofía incaica. Copiamos la filosofía porque esa es nuestra misión, copiar. En el Perú, por si acaso, ojo, no hay ni siquiera un solo filósofo que sea peruano, salvo Salazar Bondi, que escribió algo sobre filosofía. Pero después, tantos años que estudian filosofía en la Universidad San Marcos y todavía no han elaborado un pensamiento propio del Perú. ¿Mm? Por eso, cuando pensamos en la perspectiva intercultural aplicada a la educación, ojo, ¿ya? Y en otros dominios de las ciencias humanas, se refiere a la interacción, a la reciprocidad, a la interdependencia y al intercambio que rigen las relaciones entre las culturas y la comprensión del mundo. Pensamos en la educación y de esta perspectiva, como transmisora de valores fundamentales, constituye la esencia para imaginar proyectos de solidaridad, buscando qué hacer una sociedad viable que garantice la dignidad que todos merecemos. Cuando pensamos en el Perú, no tenemos dignidad.
unos manipulan a otros. Y esos que se dejan manipular son porque tienen la mente dominada por los españoles todavía, que creen que lo europeo o lo norteamericano es superior a lo peruano, que creen que ellos nomás pueden hacer industria. Y como somos el Perú, no realizamos nada de eso. Entonces, nos queda algo por hacer. Porque gracias a Dios, ustedes están estudiando, ¿no? Y eso tenemos que sacar ventaja. ¿Eh? Como vemos, entonces la occidentalización del mundo comenzó en el siglo XV, ya lo saben, con el proceso histórico de la colonización de África, de América y de Asia. Todo global, todo globalizado. Las raíces históricas entonces de la globalización económica y cultural actual se encuentran en la imposición del etnocentrismo occidental. Y eso es lo que no nos deja salir adelante. ¿Ustedes creen que Brasil tiene el mismo proceso histórico que Perú? No. ¿Argentina tiene el mismo proceso histórico que Perú? Tampoco. Y es que en Argentina hay filósofos. En Brasil hay filósofos. En Estados Unidos, con mayor razón. Pero en el Perú no tenemos filosofía. Y eso es porque estamos concientizados a que en el Perú no se puede hacer nada. Los gobernantes, igualitos. Somos una cultura dominada, una cultura conquistada, invadida. No hacemos nada por zafarnos de ese libro. ¿Ah? El etnocentrismo occidental que trajeron los españoles, en el que la visión del mundo, el modelo occidental de sociedad están presentes en el contexto de la dominación colonial y postcolonial como modelo universal a imitar. ¿Qué les parece lo que les estoy diciendo? ¿Ah? Quiero escucharlos. Muy interesante el tema, profesor. No, pero ¿qué les Bastantes parece? ideas y conocimientos, ¿no? ¿Qué Nos reacciones aporta. tienen, no? Entonces, ¿por qué a nosotros nos llamaron indio, profesor, por ejemplo? ¿Por Si qué no qué? así fue. ¿Por qué nos llamaron indio a nosotros? Porque Cristóbal Colón Sí, claro, iba pero, a- o sea, me refiero a todos los peruanos le llamaron indio, ya, no, a todos los pero, americanos, a todos los que habían llegado a América le pusieron indios, porque pensaban que esta era la India. profesor, Los pero indios, la occidente, porque cuando alguien viene del exterior le dicen, tienes un, ay, ¿cómo le dicen?
del occidente, ¿no? Como quien dice, la parte preparada, ¿no? Como vemos en el dibujo, así algo así. Entonces, como que viene la tecnología, ¿no? Lo que no tenemos nosotros, ¿no? Entonces, como que por ahí también eso también creo que se ve, ¿no? Eso, Eso es lo que trae la globalización. Eso es lo que nos han metido los españoles cuando vinieron acá y dominaron a Atahualpa y comenzaron a destruir todo lo que significaba el Perú. Todo lo que significaba el Perú lo comenzaron a destruir. Desde la extirpación de idolatrías. ¿Eh? Acá el Perú ha sido un chivo expiatorio para Europa. Europa porque después de España vino Inglaterra, ¿no? Que hizo pues lo que quiso, Estados Unidos y todos los países occidentales se llevan al Perú por pedazos. Y es verdad, y es verdad. Yo no entiendo qué es lo que pasa con estos gobernantes del Perú que son entreguistas, que, que les dan ahí las cosas que ellos quieren, le dan miserias, ¿no? Y se llevan del Perú. El Perú se lo llevan por pedazos. ¿No? Se lo llevan el Perú a manos llenas. ¿No? Miren esto, el colonialismo, ¿no? El objetivo de ellos es denigrar al oprimido. Ellos vinieron acá a denigrarnos al máximo. ¿No? Por eso, dice, denigrar al oprimido será la regla fundamental en una escala de valores que pertenecen a la cultura dominante. Ellos vienen, dominan y denigran. ¿No? Estructurada a partir de la imposición de la universalidad de la civilización. O sea, que ellos solos son la única base para imaginar también el modelo único de la visión del mundo. ¿Ah? O sea, como son ellos, tenían que ser todos. Es en este preciso momento en que el Perú no es el Perú. Y el Perú tiene que zafarse de esos yugos de España. ¿Cómo lo hace? Con creatividad. Revalorando la cultura ancestral de Perú. Recién han pasado 200 años de independencia. Lo van a pasar, ¿no? El 9 de diciembre. 200 años de independencia. Y en el Perú no hemos avanzado nada. Nada. Mira Argentina, mira Chile nomás. Ni hablar de Brasil. ¿Eh? Ahora miren esto. Sí. A ver. Ustedes saben que cuando vinieron los españoles, vinieron con una cruz en su mano, una cruz, ¿ya? Y con la otra vinieron con la espada. O eres cristiano, o te damos vuelta. ¿Ah? Y en el contexto americano, ¿ya? Vinieron acá, ¿ya? En tanto que el primer periodo de la imposición del etnocentrismo europeo, que comienza en el siglo XV,
y continúa hasta los fines del siglo XVIII, 1900, época de las grandes revueltas indígenas en el sur. El ritual de la evangelización es el bautismo. Miren ustedes, a Atahualpa lo bautizaron porque si no lo quemaban vivo. Y se puso el nombre de Juan todavía. Esa es la institución intermediaria de la iglesia, pues, ¿no? Que el bautismo permite convertir al indígena, considerado como pagano, en indio evangelizado. Antes, a los indios, aparte de paganos, ¿no? Salvajes, eran considerados una raza que comía personas. Y es mentira. Es mentira. Es mentira que el Perú ha sido atrasado. Es mentira. Es mentira. El Perú ha sido una de las culturas más grandes del mundo, si se quiere. Con una cosmovisión que lo hacía caminar de la mano con la naturaleza. ¿Ustedes creen que Francisco Pizarro, que llegó a Tumbes, ¿no? En el puerto Tumbes, después a Piura, fundó la ciudad de San Miguel de Tangarará, la ciudad de San Miguel de Piura, y de ahí se fue a Cajamarca? ¿Cómo creen que ha sido el camino para Cajamarca? ¿Mm? Por los cerros, profesor. Ellos ¿Los hacían sus cerros? propias trochas. Hacían sus propias trochas. No. Han encontrado camino asfaltado para ir a Cajamarca. Camino asfaltado para ir a Cajamarca. Unos caminos. Esos son las trochas, profesor. ¿Ah? Esas trochas se llama. No, eran caminos. Profesor, el asfaltados. Capaquiñán, lo que ¿Ah? decían el Capaquiñán, ¿eso, El Capañán. profesor? El Capañán. Túneles, profesor, túneles. El Capañán eran caminos asfaltados con piedras, ¿ya? De hasta, creo que 50, 60 centímetros de piedra. Era plano, ¿ya? Y lo limpiaban los pobladores, los indígenas del lugar. O sea, cada uno tenía su parte que tenía que limpiar. ¿Mm? Porque se llenaban, pues, de tierra, de plantas, de arbustos, qué sé yo. Entonces, ese camino era limpiecito. Y por ese camino fue fue Francisco Pizarro. También los chasquis, profesor. ¿Ah? Los chasquis. Sí, el camino de los chasquis, pues. Y todavía, ojo, ellos se sorprendieron de que cada cierto tramo había un tambo con todo tipo de comida que le daban de comer al ejército, a las tropas, a los chasquis o a los emisarios del rey, del Inca, que iban y venían trayéndole noticias. Otra cosa, las casas bien construidas. Otra cosa, ellos vivían en las partes altas y en las partes bajas era la tierra de cultivo, porque ellos eran respetuosos de la naturaleza y no pisaban la tierra que les daba de comer. Otra cosa, de verdad, o sea, los españoles han venido acá, se han sorprendido, ¿ya? Que les daba envidia lo que pasaba en el Perú. Ojo,
en Europa, en España, en Europa, en el África y en Asia, ellos habían visto en el camino mendigos pidiéndole plata, pidiéndole un pan para comer. En el Perú no vieron a ninguno. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Era una sociedad superior o inferior a la europea? ¿Mm? ¿Por qué en el Perú nadie se moría de hambre? ¿Por qué en el Perú todos eran, ¿cómo les digo? Todos en el Perú tenían su suelo, su tierra, que no eran de propiedad, ¿ya? No eran de su propiedad, pero tenían suelo para sembrar, para criar sus animales. Ellos sabían de que ese suelo era del Estado, del Inca, del Sol, qué sé yo. ¿Ah? No solamente compartían en los ayllus eran familias de familias, y una familia sembraba, una familia tendría que construir su casa, una familia tendría que construir su carretera, su puente, qué sé yo. Un ayllu lo ayudaba, y cuando el otro ayllu tenía que ir a hacer sus cosas, el ayllu lo ayudaba también. Era una reciprocidad. ¿Eso no era la minca, profesor? No, esa era la minca. La minca La es un mita. trabajo para el Estado. ¿Ya? La mita, la minca y otra cosa que tenía. Eh, este, ay, espérate. La mita, la minca, el aini y la El chunca. trueque, profesor. La chunca, ya me acordé, la chunca. La chunca era un trabajo en que todos los del Tahuantinsuyo socorrían a un pueblo que estaba en desgracia por algún desastre natural. No faltaban terremotos, no faltaban inundaciones por la corriente del Niño, ¿ya? Y por A o B, el pueblo cayendo en desgracia, todos los habitantes del Perú socorrían a ese pueblo. Nunca se morían de hambre. ¿No? Era la chunca. De tal manera de que no solamente la reciprocidad, ¿ya? Sino también la ayuda del Estado. Que si tú ayudabas al Estado en la mitad, ¿no? El Estado te daba. Ahí tenías comida, tenías bebida, porque todo era una fiesta. Ahí no tenían que trabajar, era fiesta. Bebían, bailaban, seguían trabajando, todo en fiesta. Mira las danzas como son. ¿Eh? ¿Tú crees que las danzas que han venido hasta ahora, desde ese tiempo, son por gusto? Ahí tenemos una realidad de lo que es el Perú. Pero como somos occidentalizados, con una mentalidad mezquina, decimos, los indios, los serranos de los Andes, ese de Chiclayo, de Tumbes, de Piura, de Ique, Cajamarca, ese de la selva. ¿Cómo nos falta identidad? ¿Cómo nos falta saber esto que ha pasado el Perú y revalorar? ¿Mm? Y eso es lo que hicieron los españoles con la evangelización,
con el bautizo y la evangelización, tenían que ir a su catequesis, toda la gente obligada. Ningún peruano se quedaba sin recibir su catequesis. Y venían misioneros. ¿Cuántos misioneros han venido acá? ¿Ah? Pero ese es el Perú, pues, ese es el Perú, ¿no? La escuela, ahora vamos a ver, ¿no? La escuela juega un papel fundamental en la negación de las identidades culturales, ¿sí? La sola integración posible propuesta a los pueblos indígenas, ¿ah?, a través de la escuela es la aceptación de la lengua y la cultura dominante. ¿Cómo te hablan para enseñarte las letras? ¿Ah? Para enseñarte las matemáticas, la lengua, qué sé yo. ¿Ah? ¿Acaso te hablan en tu propio idioma? No. El profesor te habla en castellano y el indígena tiene que aprender el idioma para estar al tanto de lo que le dice. Eso es la cultura dominante. Lo mismo que hacían en... Ya. No hacían que hacían los españoles. Daban clases en castellano. Y si no entendía, tenías que entender porque el idioma te lo imponía. Ahora yo tengo alumnos, hablantes, y no hablan porque les da vergüenza. ¿Por qué? Son personas culturalmente mejores que nosotros porque dominan el otro idioma. Y lo han tenido que aprender. ¿Mm? Por eso la cultura dominante impone su lengua, impone su filosofía, impone sus reglas, ¿ah?, en perjuicio de la diversidad cultural y lingüística real que existe en el país. A los achánicas, a los aguajún, ¿les hablan en su lengua? No. Es en estos antecedentes donde se encuentran las raíces históricas del divorcio entre la sociedad real y el Estado oficial. Este desencuentro entre la sociedad real y la sociedad oficial perdura en nuestros días. ¿Sí o no? ¿Ah? Dígame pues. Sí, profesor. ¿Mm? ¿Qué no quieren hablar, no quieren conversar? No, sí, profesor. ¿O se han quedado mudos de lo que No, les estoy diciendo? profesor, no puedo hablar, estoy mal con la garganta. Ah, pues, Por ejemplo, nuestra compañera Flornelli habla quechua, creo, si la he ¿ya ven? escuchado. A No, ver, Flornelli. y eso es bueno que lo digan, bueno que lo hablen, ¿no? Que den a conocer. El quechua en el Perú, en 1970, fue oficial, luego oficial de Perú. ¿Ya? El general Velasco hizo del quechua una lengua oficial. Y todos los periódicos daban las noticias en español y en castellano. Las emisoras de radio en inglés, en español y castellano. Los canales de televisión, español y castellano. Español y quechua. El quechua era
lengua oficial. Pero llegó pues Morales Bermúdez y lo deshizo todo. En el tercer ya periodo de la occidentalización, impuesto a través de la imposición del etnocentrismo europeo, es el desarrollo de los subdesarrollados. Ay, 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 ay. ¿Cómo nos engañan, no? Nos dicen que somos países subdesarrollados y que estamos en vía de desarrollo, ¿no? En vía de desarrollo. Pero no se dan cuenta que este periodo está vinculado por el mito de la modernidad, ¿no? Donde nosotros estamos atrasados en ellos, en su cibernética, en sus cosas que inventan, mientras acá estamos solamente copiando, recibiendo y consumiendo. Dice Alan Ryan, dice, el Occidente durante mucho tiempo ha creído que la modernidad era el triunfo de la razón, la destrucción de las tradiciones, de identidades, de las creencias, la colonización de lo vivido por el cálculo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que acá los peruanos leemos poco, no leemos, ¿no? En la pretensión del Estado-Nación como modelo político, por querer homogeneizar a los pueblos de una manera autoritaria, se encuentran las raíces de los problemas contemporáneos. Y las raíces de los conflictos étnicos y religiosos no resueltos, ¿ah? Que desangran a África, América y hasta inclusive de Europa en estos días. ¿Mm? Y eso es terrible, eso es terrible. Listo, listo, listo. Ah, eso es terrible. Vamos a ver, ¿no? Ahora, la modernidad en el sentido europeo, ¿no? Y la modernidad, ¿cómo lo vemos ahora? ¿Mm? Primero, ha considerado como vía para lograr la libertad, la justicia, el derecho de una sociedad más democrática, ¿no? En el contexto de América Latina y sobre todo en los países africanos y asiáticos, surgidos pues, por la dominación colonial. La modernidad se convierte en una utopía no realizada. Mira cómo estamos en América, cómo están en África, cómo están en Asia. El mundo no está parejo. Si todos vivimos en el mundo, ¿ah? Todos hemos nacido iguales. Entonces, ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? Por la occidentalización del mundo. ¿Sí? Por eso los países europeos, ¿no? A fines del siglo XIX, a diferencia de Europa, la modernidad se limita a una proposición ideológica. La modernización no es más que una declaración política
vaciada de su contenido histórico, ¿no? Para legitimizar la expansión del capitalismo dependiente de la realización del mito del progreso. Esto lo dice Marín 1994. Entonces, este mito va a crear las falsas oposiciones entre los modernos y los saberes adquiridos de las culturas tradicionales, ¿no? Entre la cultura escrita y la cultura oral. Y va a determinar por destruir el patrimonio cultural y colectivo importante. Por eso que cada vez que pasa el Perú no puede encontrar el norte para salir de aquí. No puede. Estamos ante una difícil situación donde los oprimidos todavía siguen siendo oprimidos. En base a unos cuantos que son los opresores. Yo no sé ustedes, pero que no me digan que no sienten estas cosas es porque están alienados. Yo cuando les hablo de estas cosas a los alumnos, les digo a ustedes, a los estudiantes, ¿no? De la universidad, ahorita acabo de venir a la universidad y les hablo de estas cosas. Les hago ver la realidad que tienen en sus manos. La realidad que les ha tocado vivir. ¿No? Nosotros no podemos ser ajenos a estas cosas que pasan en el país. Hay personas, claro, que viven tranquilas, no se meten con nadie, nadie se mete con ellos, ¿no? Y tratan de vivir libremente, ¿no? Pero y las personas a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, la visión occidental del mundo está basada principalmente sobre la dimensión del tiempo racional que determina la importancia de la productividad y la rentabilidad, sin tener en cuenta la naturaleza, espacio fundamental de las culturas tradicionales, ¿no? Y la naturaleza de estas culturas ocupa un lugar esencial en su visión del mundo, su concepción y su manera de vivir. Hay personas que están cómodamente occidentalizadas, vivimos tranquilos, como si no sintiéramos las cosas de lo que les estoy hablando. Y vivimos de la manera occidental, pensamos occidentalmente. Eh, Somos occidentales porque aprendimos el idioma, vivimos bajo las reglas del idioma, aprendimos las lecciones, las cosas que nos enseñan en el colegio, en la universidad, en el instituto. Vamos, aprendemos. Y cuando salgamos, enseñamos las mismas cosas. O trabajamos bajo la misma filosofía occidental. Pero hay personas que están en su lucha por salirse de eso. ¿Ustedes saben quién es el más grande indigenista del Perú? ¿No? ¿Sabe?
A ver, Diana. ¿Alguien me puede decir quién es el más grande indigenista del Perú? ¿Mm? ¿Tienen alguna idea? González Prada, profesor. Manuel González Prada no es. Indigenista. Tupac Amaru. No. Fue José María Arguedas. Pues, ya. ¿Ya? Él escribió el libro Todas las Sangres. ¿Ya? Yo les recomiendo a ustedes que lo lean. Que lo lean. De verdad. De verdad. Ese libro le va a hacer cambiar su idea del Perú. Mira que José María Arguedas era de una familia pudiente, criolla, ¿no? Que se murió su mamá y se quedó con su madrastra. Pero su madrastra lo trató mal. Lo trató mal. Siempre lo trataba mal. Lo hacía comer con la indiada, con la peonada. Lo hacía dormir con los indios. Y de tanto convivir con los indios, él comenzó a sentirse como un indio más. Cuando llegaba su papá, lo cambiaban, lo vestían bonito y lo sentaban a la mesa. Pero se iba su papá porque paraba de viaje y volvía a lo mismo. Este señor se quitó la vida porque no podía soportar el pensar como indio y no parecerse un indio. Ser un blanco que no era aceptado entre los blancos. Era marginado porque era indio. Y los indios tampoco, porque era blanco. Lean ese libro. Es prácticamente un libro autobiográfico. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Cuál de sus libros, profesor, dice usted? ¿Cuál de sus libros se cuenta su biografía? Todas las sangres. Todas las sangres, ya, ¿Sí? profesor. Justo estoy con ese tema con mi hija. Estamos en una exposición que va a hacer. Y justo también estábamos haciendo su biografía, su vida, ¿no? Y Sí. sí, es interesante, profesor, pero justo mi hija me preguntaba, mamá, ¿él se ha suicidado porque lo violaron? Me pregunta No, y no, la no. ignorancia no sabía, pues no, hijita, le digo, No, ya no, era un hombre viejo, pero vivía deprimido. O sea, la depresión era mucha que tenía él. claro, porque incluso él de adulto, pues se ha suicidado y ya Claro, con dos, con claro. dos, con dos matrimonios, ¿no? Como que Sí, sí. no resolvía su Sí, problema psicológico, pues su depresión, ¿no? Claro, para claro. poder llegar hasta ese punto. Y tenía, pues, tenía serio conflicto, pues, él mismo, Y que con muy, nunca salió. y con muy buenos cargos, profesor, era profesor de universidad, ha sido, Claro, trabajó en la Universidad la Agraria, donde se mató. Él fue y la San Marcos, de la en la- biblioteca, San Marcos, sí. exacto, tenía muy buenos cargos, que Sí, también los ha rechazado por, creo que un problema, pues, psicológico, ¿no? Que nunca pudo superar, pues, ¿no? sí. De su infancia, ¿no? Parte de su vida. Sí, muy interesante, profesor, ese tema con José mi hija, María y Arguedas fue eh, maravilla. hubiera vivido hasta nuestros días,
¿no? O por lo menos hasta dentro de 10 años más, él hubiera eh, tenido mejor tratamiento, porque la medicina, la psicología ha cambiado mucho, ¿no? En ese tiempo, 1960, era muy difícil que eh, este, se- esto se pueda tratar, pues, ¿no? Así que, por eso les digo, eh, tratar estas cosas en el Perú y cerrar los ojos, ¿no? Es tan malo que no nos lleva a cosas buenas, no nos lleva a cosas buenas, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Miren, los conocimientos del saber oficial institucionalizado por la cultura dominante no comprenden un pequeño territorio del saber real. Toda la riqueza de los saberes de la vida cotidiana que hacen parte de la educación tradicional, por ejemplo, han sido excluidas de las instituciones culturales oficiales impuestas por el Occidente. ¿Qué enseñamos nosotros de la vida cultural, de la vida cotidiana de los pueblos? Ni siquiera en los pueblos mismos. Tapamos los ojos y le hablamos de la sociedad, de cultura occidental, les hablamos de los saberes de la cultura occidental, de la vida cotidiana de la cultura occidental, y nada de la riqueza tradicional que hay, ¿no? Y eso duele, duele, pero como hemos sido educados de esa manera, creemos que también tenemos que seguir educando de la misma manera. Y toda esta cultura, estas tradiciones, eh, estos saberes de la vida cotidiana, todavía persisten, gracias a Dios. Solamente falta poderlos levantar y decir, bueno, hay que hacer una educación peruana. No que el currículum, todas lo que viene del Ministerio de Educación, el diseño curricular, la forma de trabajar, eh, todo es occidental. No han hecho nada para trabajar la cultura peruana. En eso están perdiendo mucho el tiempo los ministerios de educación o los ministros de educación. Ellos creen que para sacar al Perú de toda esta pobreza, esta miseria, tienen que volver los ojos hacia atrás. Que sepan lo de ahora, sí, bueno, bueno, ¿ah? Pero tiene que ver su raíz, su raíz. Sobre todo en los pueblos donde están esas cosas, ¿no? Eh, es a partir de este implícito cultural que encontramos frecuentes tendencias de inferiorizar el saber, la visión del mundo. Que, que son inferiores, que
solamente es este pueblo nomás, que son cosas de indios. Es más, dicen indios cuando debe ser andino, ¿no? Ya. La pretendida universalidad de la cultura occidental vincula igualmente ciertas verdades concebidas sobre la base de un solo y único modelo de sociedad, induciendo a que las otras culturas, como la peruana, de recuperar su atraso en relación a la sociedad occidental. Esta concesión pertenece al determinismo cultural, ¿no? Y hace de las culturas una entidad resistente al cambio, a la autonomía, ¿no? De determinaciones, en consecuencia, irreductible a ella, ¿no? Hay que, hay que pensar muy seriamente todo esto. Ahora, nosotros tenemos que imaginar una sociedad plural, multicultural como somos, capaces de administrar la igualdad y la justicia en la diversidad. Una sociedad abierta y tolerante a las pluralidades que ofrecen las otras sociedades multiculturales que desbordan las fronteras culturales. ¿Cómo es posible que solamente en el Perú nomás y en otros países del mundo hay multietnia? ¿Y hay? ¿Hay? España misma. Pero eso le ha servido para que ellos quieran a su patria, se identifiquen con su patria, ¿no? Las fronteras culturales no existen. Mira Alemania, mira Inglaterra, ¿no? Debemos tomar conciencia de las migraciones, concebidas como un elemento constitutivo de la historia de la humanidad, ¿ya? Desde el principio de nuestra existencia hasta nuestros días. Los hombres van, migran, cambian, se transforman, van de un lugar para otro, y en cada lugar van transculturalizando los pueblos donde van, las ciudades. Mira los venezolanos que han hecho con el Perú. ¿Mm? En los venezolanos hay un indio. ¿Ah? ¿Ha habido un indio entre los venezolanos? No hay, no hay. Tienen otra cultura, otra razón de ser. Ahora, vamos a ver la globalización y la diversidad cultural, ¿ya? El neoliberalismo es hacer que el Estado no intervenga en el comercio, en la industria, en, en todo lo que sea dineros, no interviene, ¿ya? Al contrario, se deshacen de las empresas del Estado, ¿ya? Y es lo que ha hecho pues Alberto Fujimori en el Perú, ¿ya? Por eso dice el neoliberalismo, en tanto fundamento ideológico de la globalización, ¿ya? Nace después de la Segunda Guerra Mundial, Europa del Este y Norteamérica, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Esta ideología traduce una reacción teórica y política contra el intervencionismo estatal del Estado social, ¿no? Acá los países
occidentalizados de América del Sur le tienen miedo, terror a un gobierno comunista. ¿No? Creen que vamos a lograr todo, van a cambiar todo, ¿no? Y no se trata de eso. Difícilmente podrán cambiar eso. Pero en 1944, Friedrich August von Hayek publica El camino de servidumbre, ¿no? Esta obra constituye, en cierta manera, la carta fundamental del neoliberalismo. Es un ataque apasionado contra las limitaciones que ejerce el Estado sobre el funcionamiento del libre mercado. Ya les dije, el neoliberalismo deja trabajar a las empresas. Totalitarismo es la nueva palabra que hemos adoptado para describir los inesperados pero inseparables manifestaciones de las teorías que llamamos socialismo. Mira esta palabra que escribe, ¿no? Totalitarismo es la nueva palabra que hemos adoptado para describir a las inseparables pero inesperadas manifestaciones de lo que en teoría llamamos socialismo. ¿Ah? ¿Para qué? Para que el socialismo, el comunismo o lo que sea, acá le dicen partidos de izquierda, lo único que hacen ellos es tratar de satanizar a estos partidos. Mira, México, por ejemplo, ¿no? Llega uno que es comunista y es el diablo. Mira Argentina, ¿no? Llega otro y es el diablo. ¿No? Aunque la mayoría de la gente vote por ellos. ¿No? Ya, ahí están pues viendo cómo estas teorías de Hayek, ¿no? Si las vemos desapasionadamente, están pues destruyendo el mundo, ¿no? En 1974, el conjunto de países capitalistas desarrollados ingresaron a un profundo proceso de recesión, ¿no? A causa de estos hechos, las ideas neoliberales comienzan a ganar terreno, por ellos, ¿ya? Y von Hayek y sus discípulos afirman que las raíces de la crisis se encuentran en el poder excesivo de los sindicatos y de manera más general de los movimientos obreros. Mira cómo manipulan eso, ¿ya? Para hacer creer de que la culpa de todos los males del mundo la tiene personas que no piensan como ellos. Pero es que esos países son occidentalizados. ¿Por qué en Rusia no? Y ellos trataban, Estados Unidos, por ejemplo, trataba de hacer saber, de hacer creer, de comunicarle a todo el mundo que era un modelo fracasado de, de llevar un país. Habrá sido, sí, seguramente, porque como todo poder se inquista y se queda largos años, ahí sí, pero un cambio no le hace mal a daño a nadie. Pero estos pues neoliberales están
haciendo de las suyas, ¿no? Miren esto, Ronald Reagan estuvo elegido en 1980, ¿ya? Como presidente de los Estados Unidos. Y el neoliberalismo se convirtió en la política del poder, ¿no? La ideología política del poder, ¿no? Con las consecuencias eh, este, planetarias que conocemos, ¿no? En 1982 fue el turno de Alemania, y en 1982-64 la Dinamarca, símbolo del modelo escandinavo del Estado-providencia, ¿no? Entonces, eh, miren esto, en Chile la experiencia neoliberal está asociada a la influencia norteamericana, ¿sí? Y tuvo como primer mentor a Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago. Y la experiencia chilena presuponía la abolición de la demencia y la puesta en marcha de una dictadura más cruel después de la guerra, ¿ya? Si Chile representa la experiencia piloto para el neoliberalismo de la región, la América Latina ha sabido también como terreno para la experimentación de los planes que fueron aplicados poco más tarde en los países del este europeo, ¿no? Como Polonia y Rusia. Después de Bolivia, en 1985, Polonia y Rusia conocieron y sufrieron la imposición del plan de reajustamiento social. Mira lo que hacen estas políticas que remueven los cimientos de estos países. Ahora miren el Perú, ¿no? En México, la tradición autoritaria del Partido Revolucionario Institucionalizado, el PRI es un partido primo hermano del APRA, ¿ya? Ustedes saben que el APRA fue fundado en México, ¿ya? Que precisamente este año se cumplió 100 años, ¿ya? Porque en 1924 fundó el APRA Víctor Raúl Ayala Torres, ¿no? Y es ampliamente conocida, ¿ya? De las 4 experiencias, 3 han conocido un éxito inmediato contra la gran inflación: México, Argentina y Perú. Y un fracaso, Venezuela, ¿ya? La aplicación de medidas económicas tales como la administración de brutal y las privatizaciones han provocado el crecimiento de la desocupación y un decrecimiento de las desigualdades y injusticias, ¿no? En el marco del autoritarismo y la corrupción política. En el caso del Perú, es un ejemplo nefasto de este periodo, ¿no? Es lo que ha tenido el periodo de Alberto Fujimori, que con un gobierno neoliberal, mira dónde nos ha llevado. Entonces, eh, en cambio, el neoliberalismo no pudo ser aplicado en México, en Venezuela, y mira cómo está. Y ahí hacen pues, eh, creer de que es el comunismo el que ha llevado a Venezuela a eso. En Venezuela, los venezolanos están bien. Los que han salido son los que no querían nada con Venezuela, ¿no? Así que, no sé qué me dicen ustedes de lo que hemos visto hoy día, ¿no? ¿Mm? A ver, díganme algo, ¿no? Aló.
¿No me van a decir nada? Bueno, este, sí, y yo me tengo que ir. Este, ¿Estás ahí, Jacqueline? Profesor, Aló, Jacqueline, ¿estás ahí? Ramos, profesor, ¿Cómo? Ramos. No, no, yo digo si está Jacqueline, la mentora. Bueno, se lo digo a usted, ¿ya? Me voy a ir a un velorio y es de mi mamá. Así que he venido ahora para hacerle la casa que tenía que hacer. Pero ya me tengo que ir al velorio de mi mamá que queda en Barrizal, ¿ya? Así que los espero la próxima semana. Sí, Eh, profesor. ya que, Dígame, buenas noches con todos. buenas noches, ya. Les digo, ¿no? Mi mamá falleció hoy día a las 3 de la tarde. Uy, profesor, mi más sentido pésame. Sí, sí, y me voy al velorio, pues, ¿no? Ya que hablé con usted. Ya, ya nos vemos.